de gestión que hoy nos acompañan en Pacífico Business School y también a los que nos siguen a través de las redes sociales. El tema que nos convoca el día de hoy es finanzas saludables para este 2024, estrategias y recomendaciones para cuidar el bolsillo. Tenemos como invitado especial a José Ruiz Díaz, Jorge Carrillo Acosta, ambos profesores de Pacífico Business School, y Omar Mariluz, director de Diario Gestión. Para dar unas palabras de bienvenida, vamos a invitar a Pati Lang, directora de Maestrías de la PBS. Un aplauso para ella, por favor. Buenas noches con todos. Estoy feliz de poder estar aquí para dar la bienvenida a este Salón Gestión 2024. Muchísimas gracias, Omar Mariluz, por estar aquí. Como habían dicho, es director del Diario Gestión, y a nuestros profesores de hoy, Jorge Carrillo y José Ruiz Díaz. Y muchas gracias a ustedes por darse este tiempo de poder asistir a este evento, que para nosotros comprenderán que es sumamente importante porque es un espacio de encuentro de directivos, de empresarios, que nos permite hacer llegar todos estos conocimientos y hechos y análisis de hechos que se producen en los distintos sectores, en la economía. Entonces, este espacio informativo y de discusión ayuda a que ustedes puedan tener una mejor visión de la realidad. Muchísimas gracias nuevamente, disfruten el espacio, no es el único que se va a hacer en el año, de hecho tenemos muchos más, tenemos uno cada mes y gracias al Diario Gestión por esta alianza, porque nos ayuda a poder hacer llegar todos estos conocimientos a ustedes. Gracias nuevamente y bienvenidos a todos. Antes de darle pase a José Ruiz Díaz, por favor, invitamos a Omar Mariluz, director de Diario Gestión, para unas breves palabras también de bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a todos aquí. Sé que hay alumnos, exalumnos de la Universidad del Pacífico, de la Escuela de Negocios, pero también suscriptores del Diario Gestión. Para nosotros es clave, importantísimo este tipo de alianzas, nada menos que con la Universidad del Pacífico. Creo que nos unen una serie de lineamientos, nos unen una serie de objetivos y justamente una prueba de ello es el Salón PBS, ¿no? Porque buscamos poner diversos temas claves sobre la mesa, como el del que vamos a hablar el día de hoy, la salud de las finanzas personales. Previamente conversaba con Jorge y con José lo clave de una situación o de tener conocimiento claro de cómo manejar nuestras finanzas, sea en la familia, sea a nivel de empresa, y lamentablemente ya lo comentará José con mucho más detalle, lo que hemos vivido en el 2023 a nivel de justamente una recesión, de cómo las empresas enfrentan una situación tan complicada y lamentablemente las cifras no son nada alentadoras, porque por ahí tú puedes haber generado ingresos, puedes haber facturado de manera importante, pero si no tienes un buen manejo, me decía José, de tus finanzas como empresa, como emprendedor, como empresa incluso mediana, pues empiezas a arrojar pérdidas porque no estás, digamos, utilizando las herramientas que sí podrías tener a la mano con el conocimiento. Y creo que eso es clave, creo que nos une a la academia y al Diario Gestión, la información, el conocimiento, la discusión, el debate, colocar este tipo de temas sobre la mesa, que además son temas sumamente utilitarios y valgan verdades, y aquí más de uno no me dejará mentir, temas que nos falta profundizar, no solo ya a nivel de empresarial, incluso a nivel del colegio, de la educación más básica. ¿Cuánto podríamos mejorar incluso como sociedad? Me preguntaba yo y se lo planteaba a José, si en el colegio, desde la educación primaria, los chicos entendieran, digamos, con muchísima claridad de cómo funcionan las finanzas, de qué significa un préstamo, de qué significa tener en el bolsillo, en la billetera, una tarjeta de crédito, de cómo manejo la deuda. ¿La deuda es mala?
La deuda es buena, la deuda me permite crecer, la deuda me permite avanzar, pero lamentablemente esos temas no se abordan, o quizás si se abordan, no se abordan a profundidad o no se llegan a entender porque no se explican de una manera adecuada. Así que yo creo que es un lujo tener hoy por hoy en este Salón PBS a José y a Jorge, que son reconocidos además expertos en esta materia, y va a ser un placer para todos escucharlo. Y además solo comentar y agradecer también a las redes sociales, porque este tipo de eventos del Salón PBS son transmitidos a través de las redes de gestión, ¿no? Porque queremos que la discusión vaya más allá. Se está transmitiendo en vivo y además lo vamos a ver posteriormente en nuestra edición impresa y digital. Pero nuevamente quería agradecer a cada uno de ustedes que nos acompaña esta noche, agradecer a todos los que están conectados también en las redes sociales y evidentemente agradecer a la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y claramente a Jorge y a José por su tiempo y por su conocimiento, que es lo más importante hoy por hoy. Muchas gracias. Ahora sí, para la charla magistral Finanzas Saludables para este 2024, invitamos por favor a José Ruiz Díaz, profesor de Pacífico Business School. Un aplauso para él, por favor. Hola, gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que están presentes y los que están también a través de las redes. ¿Sabían que en el Perú hay 3,5 millones de empresas más o menos? De stock tenemos 3,5 millones de empresas. Y de esas, el año pasado, en el 2023, han cerrado alrededor de 50.000. La tasa de mortalidad de empresas en nuestro país es altísima. ¿Tienen una idea cuál fue el principal motivo del cierre de estas empresas? ¿Tienen una idea? Hagamos participación, ¿no? ¿Saben por qué cierran las empresas? ¿Por cuál es el principal motivo? Principalmente por liquidez. Las empresas no mueren, no cierran porque han decrecido en clientes o porque tienen problemas con sus proveedores o porque, no sé, la competencia está haciendo mejores cosas. Principalmente por liquidez. Hoy día vamos a hablar de esto, vamos a poner algunos ejemplos reales y abierto al debate, a los puntos de vista. Esto lo vamos a hacer dinámico, como una especie de clase, así que bienvenida a las preguntas, las dudas y comenzamos. Son 4 puntos y al final dejamos unos 10, 15 minutos para las conclusiones y la ronda de preguntas, ¿no? Primero, algunos indicadores básicos, ¿no? No vamos a entrar, ¿no? Este no es un análisis propiamente macroeconómico, ¿no? Pero algunos indicadores básicos que a veces a los emprendedores y a los inversionistas privados, sea una empresa o sea una persona natural, nos cuesta analizar, ¿no? Vemos esos cuadros, esas cifras y nos incomoda. Vamos a explicarlo en simple, ¿no? Y para que seamos conscientes de que todas estas variables, que son 3 o 4, deberíamos tenerlas siempre, mirarlas siempre, todos los días. Lo primero que yo hago cuando abro el diario de gestión es mirar esas variables, ¿no? Lo segundo son las estrategias en incertidumbre. Estamos en una etapa de incertidumbre intermedia, ¿no? No es como el año pasado, felizmente, ¿no? Yo soy muy optimista con esto, se lo transmito siempre a las empresas o a los empresarios que ayudo o a los alumnos también, ¿no? Con tratar de contagiar este optimismo. Por lo tanto, la incertidumbre hoy es intermedia, es mejor que la del año pasado por lo menos, ¿no? Vamos a ver qué estrategias podemos aplicar. Lo tercero es un caso real, he cambiado el nombre y el nombre que le he puesto es importador ABC. Vamos a ver un caso, hay algunos números ahí, no vamos a entrar en tanto detalle tampoco, pero un poco para entender cuál es el mensaje principal. Y al final, claves para gestionar eficientemente a la empresa. ¿Ok? Primer indicador, tipo de cambio. Lo que subyace a toda la economía y lo que nos da dolor de cabeza todos los días, ¿no? Todos los días me preguntan, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Yo digo, si yo supiera qué va a pasar con el tipo de cambio realmente, no estaría aquí, pues sería millonario, ¿no? Estaría en un yate, no sé, estaría en otro lugar tomando esas decisiones. Y me robo una frase ahí de Omar que decía que no hay nada más cobarde que el dólar, ¿no? Que el precio del dólar. El dólar fluctúa por muchas razones, pero principalmente, fíjense, esto nos ha estado generando dolor de cabeza, ¿no? La proyección de corto plazo en las últimas semanas ha crecido, ¿no? Ha crecido. Y según el BCR,
En corto plazo, es decir, hoy día estamos en febrero, ¿no? Terminando febrero, es decir, de aquí a mayo, junio, ahora les voy a explicar por qué, pero en corto plazo se va a mantener posiblemente en este rango. Es un rango alto, ¿no? medianamente alto, 3.80, 3.90, 3.95. Por ahí podría cruzar también la barrera de los 4 soles. No salgan pues disparados a comprar dólares o espavoridos a querer cambiar sus dólares, porque es una reacción de corto plazo, ¿ok? Más bien hay que ver las tendencias, ¿Por qué sube entonces o baja el tipo de cambio? ¿No? Esa es una pregunta básica que hay que tratar de dilucidar. Hay muchos factores, ¿no? En los últimos tiempos han habido factores exógenos un montón, pero hay uno en particular que es el más importante de todo, que son las tasas de interés de referencia. Cuando hablamos de la tasa de interés de referencia puede sonar pues a, no sé, a matemática súper avanzada, pero en verdad no lo es. Es la tasa con la que el Banco Central de un país le presta plata a los bancos comerciales. ¿Sí? Esa es la tasa de interés de referencia. Y esos bancos comerciales luego nos prestan plata a nosotros para comprar un carro, una casa, para, ¿no? una serie de actividades. ¿Ok? Esa es la tasa de interés de referencia. Esa tasa, dependiendo de la subida o de la bajada, impacta directamente en el tipo de cambio. Ahorita lo vamos a ver por qué. Normalmente, los bancos centrales, en este caso en el Perú, el Banco Central, y en Estados Unidos, por ejemplo, la FED, o en Europa, el Banco Central Europeo, manipulan o utilizan la tasa de interés de referencia para controlar la inflación. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucha inflación, lo que hacen es suben las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si ellos suben las tasas de interés, los bancos nos van a prestar a nosotros plata más cara, ¿cierto? Y si nos van a prestar plata más cara, van a contraer nuestro consumo. Obvio. O sea, una cosa es, si tú consigues digamos, vas a comprarte un carro y consigues una tasa de 10%, posiblemente tomes la decisión de comprar tu carro, pero si es que te la prestan a 15 o a 20%, dices, uy, ahora ya no. Eso es enfriar un poco la economía para evitar la inflación. Cuando hay mucha inflación, los bancos centrales salen a subir su tasa de interés de referencia. Y eso es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Por eso que hoy, en nuestro país, la tasa todavía sigue siendo alta. De hecho, la buena noticia es que ya estamos llegando a nuestro rango meta, ¿cierto? El año pasado hemos cerrado en 3.23, como acumulado del año, pero hemos llegado hasta 8, ¿no? Inflación que no veíamos desde la época recordada. Algunos que son de mi generación recordarán pues esa fantástica época del segundo gobierno de un expresidente, ¿no? El primer gobierno, perdón, de un expresidente, ¿no? Era complicado. Ahora estamos ya en nuestros rangos metas, pero las tasas siguen todavía un poco altas. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el BCR es el que toma la decisión de que si sube o baja el tipo de cambio? No solo el BCR, sino principalmente el diferencial de esa tasa de referencia que se tiene en el Perú versus las principales economías, Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Ahora estamos nosotros en 6.25, pero en la FED, en Estados Unidos, están en 5.50. ¿Eso qué significa? Que en Estados Unidos todavía hay inflación. Por eso sus tasas son altas. Y lo mismo pasa en el Banco Central Europeo. Fíjense que, ¿ven una gran diferencia entre 6.25 y 5.50? No hay mucha diferencia, ¿cierto? En algún momento, hace un par de años, la tasa de interés de referencia en Estados Unidos era 0, o pegado a 0. Y uno podía conseguir un crédito hipotecario con 2 o 3% de tasa de interés. Era muy barato endeudarse. Y acá en el Perú estábamos siempre normalmente en 4 o 5. Entonces, si ustedes son inversionistas, pensémoslo así, si yo soy inversionista y en Estados Unidos me pagan 1% y en el Perú, con todos los riesgos que hay, me pagan 6%, algo de incentivos tengo para traer la plata, llevar la plata al Perú, ¿cierto? Cuando entra mucha plata, muchos dólares, ¿qué es lo que pasa? Cuando un producto es excesivo, ¿qué pasa con el precio de ese producto? Baja, ¿cierto? Entonces, cuando había gran diferencia entre las tasas de interés, había muchos dólares aquí en el Perú. Y hemos estado durante bastante tiempo con un tipo de cambio de 3.5, 3.6, 3.7, por ahí fluctuando, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las tasas se han comenzado a pegar y ahora están cerquita. Entonces ya no hay ese incentivo, pues.
Tú dices, oye, mira, si yo voy a meter mi plata en el Perú y me pagan 6.5, mejor la dejo en Estados Unidos nomás, ¿no? Porque no tengo incentivos, no hay ese gran diferencial de tasas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están yendo dólares de la economía. Y si se van los dólares de la economía, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. ¿Por qué digo que esto es de corto plazo? Porque ya la FED y el Banco Central Europeo ya dijeron de que esto lo van a revisar recién, lo van a revisar en junio y julio. Entonces, por lo menos de aquí hasta junio y julio, salvo que haya, pues uno no sabe, uno no tiene una bolita mágica para saber qué otras cosas pueden afectar, pero si no hay nada, como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿no? Si no hay nada adicional, el tipo de cambio debe estar en ese rango, más o menos, en 3.80, 3.90, por ahí a 4, ¿no? En el mediano plazo, es decir, a partir de junio, julio, agosto, lo que probablemente pase, digo probablemente, es que efectivamente baje. ¿Por qué? Porque la inflación se está controlando. Así como aquí se está reduciendo la inflación, también se está reduciendo en China, se está reduciendo en Estados Unidos, se está reduciendo también en Europa. Entonces es muy probable que ellos bajen su tasa de interés y el diferencial siga siendo, haya un mayor diferencial, ¿no? Posiblemente ellos lleguen otra vez a 1, 2 contra 5 con nosotros. Hay incentivos para traer plata al país. ¿Ok? Pero esto siempre en condicional, como lo decía, nadie sabe exactamente, ¿no? Aquí este es el gráfico de la inflación del BCR, no, perdón, del INEI, que nos dice que ya estamos llegando a nuestro rango meta, ¿no? 3.0 en enero de los últimos 12 meses y el 2023 se cerró con 3.2%. O sea que la expectativa, por lo menos en tema de control de inflación, ya estamos llegando a ese nivel, ¿no? El tema es que ahorita el BCR está medio así como pensándola mucho, ¿no? Porque no puede bajar más la tasa de interés. ¿Qué pasa si baja su tasa de interés con el mismo ejemplo que acabamos de ver y se pega a la tasa de Estados Unidos? ¿Qué pasaría con los dólares? Ya nadie traería dólares aquí a la economía. El dólar se dispararía. Y eso es un problema para muchos, ¿ah? ¿Quiénes están felices cuando el tipo de cambio sube? ¿Los importadores o los exportadores? Los exportadores, pues les encanta que el tipo de cambio esté arriba, ¿no? Pero la exportación, más o menos en nuestro país, representa el 35% de todo el PBI. ¿Le hace bien? Sí, a ese grupo, a ese segmento. Pero hay mucho comercio que viene importado, muchos productos que vienen importados que tienen un componente de compra en dólares y que obviamente con un tipo de cambio alto les perjudica. En general no es tan bueno pues que el tipo de cambio se vaya a las nubes, ¿no? Porque además genera todas estas incomodidades para todos. ¿Qué otros factores podemos analizar? Algunos adicionales, como por ejemplo el impacto del fenómeno del Niño, que según el Instituto Geofísico del Perú ya dijo pues que, ¿no?, estamos aquí en lo neutro, ¿no? Aunque ahora en verdad, bueno, para los que están en otras regiones seguro acostumbrados, nosotros aquí en Lima muy pocas veces hemos estado con esta temperatura o esta sensación térmica de 38 grados, ¿no? Pero esto es el último reporte del Instituto Geofísico, dicen que la probabilidad de un niño o débil o neutral, o cálida débil, como le llaman, está ahí por la mitad. Esa es la mayor probabilidad. Entonces, esperemos que eso sea así, ¿no? A veces no la chuntan, pero esperemos que en este caso sí lo hagan. Factores políticos también, ¿sí?, que no se comparan en nada pues a lo que es a la misma época del año pasado, ¿lo recuerdan? En esta época, el año pasado, estábamos sufriendo terriblemente, nos estábamos incendiando literalmente, ¿no? El país se estaba incendiando, ¿no? Hoy, todas las proyecciones, los analistas políticos dicen que hay poca probabilidad, por lo menos de corto plazo, de nuevas marchas, ¿no? Hay todavía una tensa calma con el Congreso, que ahorita están todos mareados con el caso Pablo Guerrero, ¿no? Están más preocupados con eso que ¿no? Y los problemas que hay en la Fiscalía, pues que nos han, otra vez, ¿no?, estos problemas de corrupción que en verdad son posiblemente, el Contralor hacía pues un dimensionamiento y decía que como 25.000 millones de dólares se gastan en corrupción en nuestro país, ¿no? Imagínense, ¿qué podríamos hacer, Omar, con 25.000 millones de dólares todos los años, ¿no? Nuestro país podría hacer, pues, no sé, sí, cuántas carreteras centrales, cuántas obras se podrían hacer, cambiar todo el sistema de salud, imagínense, ¿no? Agua para todos, imagínense. Miren, esto es súper triste porque en la pandemia fuimos, durante mucho tiempo, el país que peor gestionó el COVID, ¿no? Tuvimos durante mucho tiempo el ratio de muertes por millón de habitantes más alto del mundo. Rompimos un récord, fuimos el primero. Por primera vez fuimos el primero en algo. Fuimos campeones mundiales en una mala gestión. Y todo esto por corrupción.
Todo esto por la corrupción. Entonces, pero el clima político y demás se proyecta de que no va a ser tan complicado, ¿no? Entonces, ya aquí me gusta utilizar esta frase que dicen los gringos, ¿no? Ojalá que no hayan noticias, porque los gringos dicen, no news, good news. O sea, si no hay novedades, eso está bien. Que sigan hablando de Pablo Guerrero y demás, mientras que no compliquen el panorama económico, ¿no? Mientras que no nos compliquen a todos. Ok, entonces, ¿cuál es el resumen o cuál es el primer mensaje de esto? Es que estamos en una etapa de incertidumbre, pero tampoco es una incertidumbre pues, como la que teníamos el año pasado, ¿no? Y que hemos vivido en los últimos 2 años con toda la crisis política. Estamos como que saliendo ahí, ¿no? Les digo como dato, digamos, primario de mi experiencia, yo voy a algunos directorios y en uno de ellos voy a un directorio de una empresa que hace selección de ejecutivos, búsqueda de selección de ejecutivos. Y este tipo de empresas son como una especie de termómetro de la economía. Porque obviamente las empresas contratan en la medida en la que tienen expectativas positivas, ¿no? Si tú piensas que las cosas no van a ir bien en tu industria, no se te ocurre traer nueva gente, ¿no? Traer más personas, ¿no? Entonces, hoy, desde hace unos 3 o 4 meses, en el mundo del headhunting, se llama, ¿no? De la búsqueda y selección de ejecutivos, se está cada vez contratando más personas y eso es bueno. Eso es bueno porque eso significa que hay un optimismo creciente de a poquitos. Todavía no estamos en el terreno optimista, pues ojalá prepandemia, todavía no, pero ya estamos ahí saliendo. Entonces, la idea o este mensaje está relacionado y contagiarlos a todos, exhortarlos a todos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, o muchos de los que nos escuchan, son decisores en sus organizaciones, en sus empresas, ¿no? Toman decisiones. Si están agazapados, si están con miedo, las decisiones, lo que van a hacer es van a pararse y no van a decidir nada. Si los contagiamos un poquito de optimismo y todos nos contagiamos de optimismo, pues vamos a hacer que la rueda siga girando. Y es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, en mediana incertidumbre, ¿cuáles son las principales estrategias que podemos recomendar? Lo primero, diversifica tus ingresos. Típico mensaje, ¿no? El mensaje conocido. No pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Y esto lo podemos hacer todos, ¿eh? Porque a veces uno dice, no, pero yo no sé salir de mi negocio. Bueno, puedes diversificar con los segmentos que atiendes de clientes. En el mismo negocio, a segmentos distintos. No es que necesites pues, hacer una innovación gigante. Ahora, si tienes opción de crear nuevos productos, de generar nuevos servicios, de dar valor agregado, eso es mejor. Siempre es mejor eso, ¿no? Para atender a nuevos segmentos. Diversifica tus ingresos y que no dependas de uno solo, menos de un solo cliente. Si tuviese un par de horas, les contaría 20 casos de todos los problemas de las empresas que están apalancadas en 1, 2 o 3 clientes y que terminan quebrando. Una siderúrgica en nuestro país estuvo a punto de quebrar hace unos años, y esto fue un caso de Harvard y todo, estuvo a punto de quebrar porque solamente tenía un gran cliente. Y ese cliente le dijo un día, ¿sabes qué? No te voy a comprar. Si no me bajas el precio, no te voy a comprar. Hay que tener cuidado. Lo segundo, es momento de hacer un análisis exhaustivo para reducir tus gastos. Siempre es importante reducir tus gastos, pero hoy es más importante todavía, ¿no? Encontrar cuáles son tus principales fuentes de egresos para poder hacer los ajustes correspondientes ahí. Trata de reducir al máximo tu exposición al tipo de cambio, ¿no? Hace un ratito hablábamos en el video de las redes, decíamos, si tú ganas en soles, endeúdate en soles, no te endeudes en dólares. Y eso también para las empresas, si vendes en soles, ¿no? Si vendes y cobras en soles, pues que tus deudas en la mayoría de casos sean en soles, no en dólares. Porque si tú te endeudas en dólares y vendes en soles, esa exposición al tipo de cambio, una variación pequeña en ese tipo de cambio te puede hacer quebrar. Ten cuidado con eso. Trata de reducir tu exposición al tipo de cambio. Y la última de esta primera parte, señores, en etapas de incertidumbre, lo más importante de todo es la liquidez. Lo que decía el compañero aquí. La liquidez es lo más importante de todos en etapa de incertidumbre. Realmente siempre es importante la liquidez. Siempre podría ser lo más importante. Y ahí, no sé, Jorge, podemos debatir porque podemos hablar sobre, tal vez, no sé, márgenes o EBITDAs, ¿no? Hoy todos los gerentes hablan de sus EBITDAs. Los EBITDAs. Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado porque le metes la depreciación, le quitas la depreciación, ¿no? Tiene mucho, los estados financieros tienen mucho la postura de quien confecciona ese estado financiero. ¿Sí? Lo único que es real es lo que tienes en tu banco, en tu caja. Eso es lo único. Por eso, aquí otra vez utilizo una frase gringa. Los gringos dicen, cash is king. El dinero es el rey. Es lo único objetivo. Lo que está en tu caja, lo que está en tu banco. No, que mira, aquí tengo bastantes facturas por cobrar. Ya, eso no es caja. No, que tengo un activo que lo puedo vender. Eso no es liquidez, pues. ¿No? Sí. Muy bien, genial. Voy a poner un ejemplo. Sí. Entonces, en realidad, A juega con el banco y tú estás en medio. O sea, tienes que tener un margen importante si no estás frito. Totalmente de acuerdo. Ahorita vamos a ver un ejemplo justo de eso que tú estás mencionando, que está relacionado con el manejo de la liquidez y algunas sugerencias de cómo salir de esa trampa. ¿Ok? Pero recuerden esto, el dinero es el rey, por encima de todo. Eso es objetivo, eso nadie te lo puede contar. Eso no es postura de ningún contador ni financiero. No, eso es lo real, lo que tienes en tu empresa, lo que está en tu caja, en tu banco. Entonces, la idea central aquí es que en contextos de incertidumbre hay que priorizar la liquidez por encima de todo. Realmente, nuevamente, soy recurrente con esto, siempre, pero en incertidumbre más todavía, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte de una empresa. Estas 50.000 empresas que han quebrado, la mayoría, el 95%, ha sido por temas de liquidez. Vamos a ver el caso real, a ver si ejemplifica lo que nos están preguntando. Caso, le he cambiado el nombre por obvias razones, ¿no? Importadora ABC, una empresa que importa, trae productos y vende acá. No vamos a detenernos en tanto detalle numérico, es simple, ¿no? Vamos a hacerlo en simple, vamos a tratar de explicarlo rápido. Un típico estado de ganancias y pérdidas reducido, pues obviamente, no tiene pues todos los componentes, ¿no? Digamos que esta empresa vende 7,5 millones de soles y para vender esos 7,5 millones ha importado productos por 2,4 millones soles, ¿no? Ese es su costo de ventas. Entonces, esta empresa tiene una utilidad bruta de 5 millones, ¿ok? Lo cual significa un margen bruto de 68%. Para los que tenemos empresa, posiblemente ese margen bruto les sea interesante, ¿no? Es un margen interesante, un margen bruto interesante, ¿cierto? Parece una empresa de servicios. Las empresas de servicios pueden tener márgenes altos. Las empresas de bienes, no tanto. Una empresa de consumo masivo, por ejemplo, uno cree y tiende a pensar de que las empresas de consumo masivo grandes en el país tienen márgenes gigantescos y la verdad es que no, ¿no? Las empresas grandes, las masivas, ganan no por margen, sino por rotación, no por la cantidad de unidades que venden. Ok, entonces 68% de margen bruto. A esta empresa, a esa utilidad generada, a esa utilidad bruta, hay que quitarle pues los gastos administrativos, financieros, todos los gastos, ¿ok? Los sueldos, el alquiler, qué sé yo. Esos gastos suman 3,4 millones en promedio, en resumen, ¿no? Simplificando. Entonces, eso significa que esta empresa ha generado una utilidad operativa, ¿no? Ya quitándole todos los gastos operativos de 1,7 millones. Tiene un margen operativo de 23%. Y hasta ahí, el que es empresario dirá, oye, está interesante, ¿no? Está bueno. Paga sus impuestos, ¿sí? Y genera una utilidad neta de 1,370,000 soles. Ha generado un margen neto de 18%. Hay pocas empresas en el Perú que tienen márgenes netos tan altos, ¿ah? 18% de margen neto es un buen margen, ¿ok? ¿Qué opinan de la situación financiera de esta empresa? Está buena, ¿no? A ver, levanten la mano los que dicen, sí, no, es una súper empresa, ¿no? Está, ¿sí? Buena empresa, ¿no? Atractiva, ¿no? ¿Invertirían? Sí, se invertirían todos, ¿no? Vamos a hacerle un pequeño zoom. Vamos a ver a las ventas netas, lo que tú dijiste. Mira, solamente el 9% de esas ventas vinieron al contado. El 23% se pagó a 30 días. Crédito a 30 días porque esa empresa estaba obligada, porque le vendía pues a un grande, qué sé yo. El 35% a 45 días y el 33% a 60 días. En promedio, acá están los días promedio de pago, los reales, porque
Una empresa te dice, oye, dame crédito a 30 días, pero no te paga los 30. Si el día 30 cae el lunes y ellos su política de pago es el viernes, ya no fueron 30, fueron 34, 35, ¿no? Eso es muy usual y hay que tener cuidado en esos detalles, precisamente ahí, porque ahí está la gestión de la liquidez. Entonces, esta empresa, en general, en promedio, tiene un ciclo de cobro promedio de 49 días. O sea, esos 7,5 millones de ventas, realmente, cada vez que le pagaron una factura, en promedio se demoraron 49 días en pagarle. Y hacemos lo mismo con los costos, con los gastos, con los egresos. Tanto el costo de ventas como los gastos operativos. 35% lo paga al contado, 38% a 15 días, 22% a 30 días y 5% a 45 días. O sea, un ciclo de pago promedio menor, 19 días. Cuidado, cuidado. Si tu ciclo de pago es más rápido que tu ciclo de cobro, créeme que estás camino a la extinción. Cerquita a la extinción. Tengan cuidado. Pero, oye, pero la empresa 18% y todos dijeron, sí, vamos a invertir, ¿no? Qué bacán, es una empresa, Sí, pero ten cuidado con eso, con la liquidez. De hecho, lo que hicimos con esta empresa fue hacer una proyección de flujos. Hay muchos números, solamente voy a ir a los detalles. Perdón, solamente a los resúmenes. Muchos números de ingresos y de egresos. Y construimos el flujo de efectivo, la herramienta fundamental para controlar la liquidez, tu flujo de efectivo. ¿Y qué es lo que hicimos? Dijimos, oye, si esta empresa el mes 1 tiene 56 de ingresos y 354 de egresos, esta empresa ya comienza con un déficit de 297,000 soles. Y todos los meses, durante los 3 primeros, va generando pérdida. Oye, pero esa pérdida no es que un mes y al mes siguiente comienza desde cero. No, ya comienza con negativo. Entonces hay que acumular el flujo. Y si acumulas el flujo, te das cuenta pues de que esta empresa en realidad está generando pérdida hasta julio. Pero además de eso, esto es un corte al inicio del año. Esta empresa ya venía con una deuda de 400,000 soles. Le metemos la deuda ahí y miren, si no hay espalda financiera, el gerente general de esta compañía estaba saltando en un pie diciendo, mi empresa genera 18% de utilidad neta, ¿no? Soy un genio de las finanzas. Y estaba a punto de quebrar. Cuando le enseñamos esto, le dio así un poco de pánico, ¿no? Me van a votar, dijo. Hay que tener espalda financiera para poder soportar todas estas pérdidas, ¿no? Se tuvo que renegociar deudas con los bancos, una serie de cosas, ¿no? Una serie de actividades para poder salir y capear ese problema. Entonces, aquí vienen las claves para gestionar eficientemente a la empresa, ¿ok? Las claves a partir de ese caso real. Lo primero es que hay que cuidar al máximo la liquidez. La liquidez, señores, es el oxígeno de las empresas. Está bien que tú ganes buenos márgenes, está bien que, ¿no?, te diferencies y que generes productos de valor agregado y que puedas subir tus precios. Todo eso está bien. Y soy un convencido de que necesitamos eso en nuestro país. Pero para que esas 50,000 empresas no quiebren, tenemos que cuidar nuestra liquidez al máximo. Hay que evitar los gastos innecesarios. Pasa mucho con los emprendedores. Aquí le hablo a los muchos emprendedores en nuestro país, ¿no? Salen de una empresa, hacen su emprendimiento propio y lo primero que hacen es se compran una supercomputadora, mobiliario, fantástico, ¿no? Porque se sienten así porque necesitan eso. Eso no es urgente. No digo que no lo hagas. Hazlo cuando tengas liquidez, cuando tengas excedentes en tu organización. Establece un presupuesto semanal o ojalá diario. A todas estas empresas que nosotros ayudábamos en temas de reorganización, desde el primer día, presupuesto diario, todos los días, flujos diarios, ¿no? Premia y prioriza a tus clientes que te pagan al contado. O sea, si tú tienes 9% de clientes que te pagan al contado, pues a ese grupo lo que tienes que hacer es priorizarlos, darle más beneficios, tratar de atraer al cliente que te paga a 30 días a que te pague al contado, con tal vez algún descuento, algún pronto pago, ¿no? Alguna estrategia que te permita que esos clientes que te pagan a 40, 50 días se vean motivados para pagarte antes. Y hazle seguimiento, obviamente, a todos los créditos que otorgas, ¿no? Cuando tengas una empresa, cuando tengas un cliente de estos grandes, ¿no? Hay muchos, me pasó la vez pasada, una amiga
armó su emprendimiento, una panadería, ¿no? Le iba muy bien y me dice, acabo de cerrar un negocio con un supermercado. Y le digo, ten cuidado, porque los supermercados te pagan a 30, 60 y a veces a 90 días. Pero tú puedes hablar con ellos y decirles, de hecho yo lo he hecho, representando a empresas pequeñas yo también lo he hecho. Les he dicho, a mí no me puedes tratar como una empresa grande, porque si me tratas como una empresa grande y me pides que te dé un crédito a 60 días, ¿sabes qué va a pasar? Me vas a quebrar. Y ni tú ni yo vamos a salir bien de esta ecuación, porque tú vas a perder un buen proveedor y yo obviamente voy a perder toda mi inversión. Entonces, habla con ellos, negocia con ellos. Todos los supermercados, y aquí seguro los que trabajan en supermercados dicen, no digas eso. Todos los supermercados y todos los grandes clientes tienen políticas de atención a clientes pequeños. Pero eso no te lo dicen al inicio. Cuando tú estás obnubilado porque le estás vendiendo pues, a un gran cliente, a una gran cadena, y te dicen de frente, mira, mi política de pago es 60 días. Bueno, podría llegar a pasar de que no lo aceptes, porque eso te podría hacer quebrar. Más bien prioriza a los que te pagan al contado, ¿no? Lo segundo, gastos fijos, no. Córrete de los gastos fijos, ¿no? Córrete lo más que puedas. Trata de variabilizar todo. O sea, a ver, esto es un tema un poco complejo, un poco espinoso, pero no tienes por qué pagar los sueldos de todos los empleados desde el día 1, como sueldo, ¿no? Lo que puedes hacer es variabilizar, contratar a una persona por locación de servicios e ir pagándole en la medida en la que tú vayas cobrando, ¿no? Hay muchas profesiones, hay muchos espacios en una organización donde se puede variabilizar el ingreso, pero a veces uno hace este ejercicio desde el inicio y dice, oye, pero más me conviene, a ver, si yo tengo un taller de mecánica, me conviene más pagarle un sueldo fijo al mecánico, porque si es que ya le pago el sueldo fijo, no importa si meto 20 o 30 clientes al día, entonces le voy a pagar lo mismo que si le pago por cada carro que él va reparando. Bueno, eso al inicio puede ser un error, ¿eh? Ten cuidado. Trata de variabilizar todo lo que puedas al inicio. El primer año, por lo menos, los 2 primeros años, o cuando estás en complicaciones, ¿no? Cuando estás en el caso que acabo de presentar, ¿no? Optimiza, pues, obviamente, tu espacio físico, ¿no? No necesitas una oficina gigantesca. Miren, en la pandemia hemos aprendido de que no necesitamos tanto espacio físico, ¿sí? Eso de tener una oficina gigantesca, pues, ¿no? Para mostrar la imagen de la organización, en verdad piensa si es que eso te genera valor para atraer nuevos clientes. Si la respuesta es no, no lo hagas. Yo sé que aquí hay efectos psicológicos, mucho, ¿no? Mucho de tus frustraciones o de tus anhelos tuyos como emprendedor, ¿no? Tú quieres, ¿no? Tú quieres sentir que estás progresando porque llegas, tienes tu estacionamiento, ¿no? Tienes tu cafecito, tienes tu oficina grande, pero muchas veces esos gastos son los que hacen de que termine tu empresa por quebrar. Automatiza todas tus tareas, trata de automatizar tus tareas, utiliza algún software, utiliza herramientas que papelito y eso, ya pasó eso, ¿no? Tratemos de optimizar esto a través del uso de herramientas y trata de renegociar los contratos con los proveedores importantes o los clientes importantes, ¿no? Siempre se puede, créanme, siempre se puede. Hay que empujar hasta donde más se pueda. Tercer paso, cae por su propio peso, ¿no? Tu ciclo de cobro debe ser más rápido que tu ciclo de pago. Si no, por más margen que ganes, por más margen que tengas, te vas a ahogar. Vas a terminar cerrando. Las empresas que quiebran, de estas 50.000 que quiebran en el año, quiebran porque no tienen plata para pagar la luz, para pagar el almacén, para pagar los sueldos. Y eso es porque sus ciclos de pago son más rápidos, pagan más rápido que lo que cobran. Entonces acá hay una ley, ¿no? O un mandatorio. Cobra al contado lo más que puedas y paga todo lo que puedas al crédito. Si tienes ese espacio donde tu ciclo de cobro es más rápido que tu ciclo de pago, pues siempre vas a tener liquidez. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Prioriza a los proveedores que te dan más tiempo de pago. Negocia con ellos. Y si es necesario, usa factoring. El factoring en nuestro país está subutilizado.
El factoring es simple, ¿no? Es vender una factura, venderle a un tercero una factura y que ese proveedor, como le decía yo a mi amiga, ¿no? Mira, en el caso de que, esta chica que tenía en la panadería, ¿no? En el caso de que el cliente no quiera pagarte a los 15 días o 20 días, pues dile que te ayude con el factoring, simplemente que lo acepte. Entonces, si tú le vas a vender mercadería por 10.000 soles y le das una factura al cliente por 10.000 soles, con esa factura vas a una empresa de factoring y le dices, oye, mira, tengo 10.000 soles, ellos lo que van a hacer es te van a dar la plata en el momento, no te van a dar los 10.000 soles, te van a dar 9.200, 9.300, pero tienes la liquidez en el momento y como decías tú, tienes que prever esto y tener márgenes, ¿no? En una panadería, la verdad es que el margen es bastante alto, ¿no? Entonces tienes que tener estos márgenes para poder soportar este tipo de operaciones. Pero hay que utilizar el factoring, no le tengan miedo al factoring. Si tomas deuda, busca pues inversionistas que sean más flexibles, ¿no? Un poco más flexibles. Hay algunos inversionistas corporativos que son inflexibles, ¿no? Algunos otros que sí, ¿no? Incluso en los mismos, los que a veces pensamos que son, no, qué miedo con el banco. Anda al banco y dile a tu funcionario, oye, mira, tengo un problema de liquidez y hay que renegociar esta deuda. Y si es que eres un buen pagador, lo peor que puedes hacer es no pagar, ¿no? Si te corres, ahí sí te ponen la cruz, ¿no? De esto Jorge ha hablado muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces es mejor ir, tocarle la puerta, bueno, hacerte un poco el chiquito y pedirle disculpas, ¿no? Y sentarte con él y decirle, oye, ¿sabes qué? No tengo plata para pagar, pero mi intención es pagar, así que vamos a hacer un plan de pagos. Y lo último es, proyecta tus flujos a corto y mediano plazo. Ojalá, sobre todo a corto plazo, ¿no? Ojalá diario. Es tedioso. ¿Quiénes de ustedes tienen flujos diarios en sus empresas? Todos los días. ¿Sí? Todos los días, mirando cuánto entra, cuánto sale. No solamente haciendo arqueos, sino haciendo conciliaciones. ¿Cuánto queda realmente en la caja? ¿Y proyecta semanalmente? Una proyección, ¿no? Y tienes que proyectar semanalmente. ¿Qué me toca pagar el miércoles, el jueves? ¿A quién le debo pagar? Y si es que, sabiendo mi proyección de flujos, yo veo que no tengo plata, que no me va a alcanzar el jueves, pues lo llamo y le digo con anticipación, mira, ¿sabes qué? Perdóname, pero te voy a pagar el próximo jueves. Y con anticipación todo se puede gestionar. Que tu gestión sea diaria, ¿no? Trata de usar estas herramientas tecnológicas, software, ¿no? Digamos, en el caso más básico, pero que esté ordenado, pues en un Excel bien ordenado, ¿no? Que se pueda analizar. Aquí hay que ser proactivo, señores, no reactivo. Porque cuando eres reactivo, te pasa lo que le pasó a Importadora ABC, que estás a punto de quebrar. Y en ese momento dices, oye, pero ¿cómo puede ser si es que yo tengo 30% de margen de utilidad neta, pero al final estoy a punto de quebrar porque no tengo plata para pagar la luz ni los sueldos? Y eso es por no ser proactivo. A modo de resumen, creo que ya estamos con el tiempo, ¿sí? El panorama para el 2024 es un panorama de mediana incertidumbre. Otra vez quiero exhortarlos y contagiarlos de que no nos veamos pues como que todo está mal, ¿no? Sino que hay que entre todos impulsar y hacer que la rueda gire, que el país camine. Y todos nosotros tenemos decisión, todos. Porque así trabajas en una empresa y no sea exactamente la tuya, tú decides. Tú decides contratar a una agencia, tú decides comprar a un proveedor, tú decides abrir un nuevo canal de ventas. Todas esas decisiones, ojalá las podamos acelerar y todos tenemos que contagiarnos de este optimismo en este momento, ¿no? Pero hay que estar preparados, obviamente, de manera financiera, hay que ser muy cuidadosos. Los factores externos, como lo hemos visto, en términos macroeconómicos, son más importantes o pueden ser más importantes que los internos, ¿no? Entonces, lo que haga la FED, lo que haga el Banco Central Europeo, para el tema del tipo de cambio, si es que tú, por ejemplo, si tú eres un productor, ¿no? Tú produces zapatos y tienes un componente de importación muy grande, tienes que estar mirando todos los días cómo está el tipo de cambio y cuáles son las tendencias, y tienes que saber en qué momento la FED va a hacer un nuevo anuncio de tasas de interés de referencia. Y en qué momento el Banco Central Europeo va a hacer lo mismo. Y monitorear la tasa de interés de referencia del Banco Central Peruano también. Los factores externos podrían ocasionarnos muchos inconvenientes. 4 claves, señores. Liquidez, gestión de costos, tipo de cambio y diversificación. Con esos 4, principalmente con la liquidez,
podemos evitarlas, ser parte de estas 50.000 empresas que quiebran. Que una empresa tenga estados financieros positivos no significa que esté exenta de quebrar. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque ves el estado financiero y dices, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Cuántas empresas se ven, incluso auditadas y todo, ¿no? Con estados financieros fantásticos al borde de la quiebra? La liquidez en una empresa, con esto cierro, es como el oxígeno para una persona, ¿no? Me gusta cerrar con este símil biológico, ¿no? Imagínate que eres deportista, haces deporte todos los días, ¿no? ¿Cuántos hacemos deporte aquí todos los días? Que hacer deporte, señores. El Perú en la época de la pandemia fue el país que más subió de peso en promedio. 8 kilos subimos de peso. Así que tenemos que recuperarnos, ¿ok? Pero imagínate que haces todos los días deporte. Tu salud cardiovascular está bien, ¿no? Tus triglicéridos, tu porcentaje de grasa, todo está bien, todo está manejado. Entonces, eso es como decir que los estados financieros de la empresa están bien. Están buenos los estados financieros. Pero si tú te metes a una piscina y dejas de respirar un minuto, te vas a complicar. Y si dejas de respirar 2 minutos, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a morir. El oxígeno, por más saludable que estés, el oxígeno para una persona es lo mismo que la liquidez para una empresa y hay que cuidarla al detalle. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Invitamos ahora a Jorge Carrillo, profesor de nuestra escuela, a Omar Mariluz y al mismo expositor, José Ruiz Díaz, para un panel de expertos sobre esta conferencia. Gracias. Cada uno tiene su... No, para nada. Gracias. Oh, bueno, José, muy interesante, ¿no? Sobre todo este tema de liquidez que efectivamente... perdón. No, creo que vamos a aprenderlo. Ahora sí. Pero ¿me escuchan? A ver, 1, 2. Ese es mejor. Ahora. ¿Usamos ese? ¿Usamos este? Sí. Sí, sí. Perfecto. No, bueno, súper interesante, José, lo que dices, ¿no? Porque la liquidez es como el oxígeno. Puedes estar sumamente sano, tener todo en regla, pero si no fluye el oxígeno, lamentablemente puedes estar condenado a un paro cardíaco, que te dé una situación abrupta, y a veces uno no sabe cuándo esto puede ocurrir, y quizá quería empezar con eso porque tú lo decías, ¿no? Quizá la situación está mejorando y hay que ser más propositivo, tratar de ver el vaso medio lleno. Siempre es difícil en un país como el nuestro, donde la incertidumbre se ha vuelto parte de la normalidad, es la nueva normalidad, y en base a eso tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo manejarnos en una etapa como la actual, José? En una etapa donde todo parecería indicar que ya tocamos fondo en el 2023. Claro, nadie sabe qué va a pasar en el 2026, pero al menos estos primeros meses nos dan cierta sensación con algunos indicadores claves que la situación está mejorando o empieza a mejorar. Hay vientos a favor. El nuevo ministro José Arista, con quien conversamos la semana pasada, muy sincero, nos decía que lo que vamos a tener esta primera parte es, sí, pues un rebote estadístico, ¿no? La primera parte del año pasado fue terrible, devastadora, y probablemente empecemos a ver que la economía se recupera hacia el segundo semestre del año. Es la expectativa que hay, pero en un contexto, y hay que ser realistas, donde la economía peruana todavía crece a niveles mediocres, utilizando palabras del propio Julio Velarde, presidente del BCR, porque la expectativa en el mejor de los casos es un 3%. Entonces, para aterrizar ese marco, digamos, cómo comportarse, ¿no? Cómo un empresario, un emprendedor debería comportarse, cómo no paralizarse ante esa situación y no morir, pero cómo actuar de manera inteligente en un contexto todavía complejo.
No sé si, Jorge, tú quieres aportar algo. Sí, claro. Gracias. Tiene Bueno, mucho. buenas noches a todos. Gracias a Pepe por la brillante presentación, a Omar por estar acá también, a la universidad por invitarme a esta presentación. A ver, yo creo que, voy a ponerlo un poquito más frío, ¿ya? Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a estar más o menos bien. A ver, lo pongo de esta manera. Vamos a ver, te voy a poner un caso, ¿ya? Inflación, ¿no? Todos los años, hasta antes incluso del COVID, nosotros estábamos en el rango meta, entre 1 y 3%, y la inflación era algo que ni siquiera pensamos en eso, porque, total, estamos bien mal acostumbrados a tener una inflación controlada. Llegó la inflación a dispararse a casi 8.81% en el caso de Lima y casi 9% en el caso de Nacional. Y nos alarmamos, decíamos, oye, la inflación, 9%, cuando Perú ha resistido 2.000% al año, en los 80s. Entonces, claro, como nos malacostumbramos a estar tan bien en una variable como la inflación, decíamos, oye, 8 puntos, oye, 3, el triple de lo que hemos estado teniendo. Y claro, empezamos a dramatizar un poco y creo que exagerar un poco al interno la percepción de esa variable. No digo que la inflación sea buena, ojo, pero lo que quiero decir es que nosotros como peruanos hemos pasado situaciones peores, pues, ¿no? Ahora, la segunda palabra que se puede llamar, recesión. Recesión, estamos en recesión, vamos a morir todos. Y no es tanto así, o sea, a ver, sí, ok, hay complicaciones, pero, o sea, hemos tenido recesiones peores que esta. Entonces, yo creo que hay que agarrar un poquito de memoria y darse cuenta de lo que hemos pasado los peruanos, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Hemos atravesado hiperinflación, hemos atravesado recesiones mucho más duras, hemos atravesado COVID, hemos atravesado una informalidad brutal que todavía sigue alta. Y a pesar de eso estamos acá. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que, como decía Omar, hay que mirar el vaso también medio lleno. O sea, no estamos tan mal. Somos el país con menos deuda pública de la región. Somos el país con la inflación mejor controlada de la región. Somos el país con el tipo de cambio más estable de la región. Y somos el país que, con las mayores reservas internacionales de la región, casi 30% del PIB. Entonces, algo bueno estamos haciendo como país. O sea, yo sé que lo dramático vende, pues, ¿no? Entonces suena bien bacán. Pero hay que también mirarse, oye, no estamos tan mal. Y cuando nos ven de afuera, y no le falta razón a algunos políticos que comentaban eso, nos ven mejor de lo que nosotros mismos nos vemos. Pues somos un país que, a pesar de todo, a pesar de 6 presidentes en 6 años y todo lo que ustedes quieran, hemos caído parados de alguna manera. Con complicaciones, nadie dice que no yo no soy Alicia en el País de las Maravillas, pero hemos podido estar peor, ¿no? Y pese a eso hemos sabido resistir la ola. Nos ha pegado la ola, nos ha revolcado un poco, sí, pero estamos parados. Y como dice Pepe, respirando. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de eso y a partir de eso mirar el futuro también con optimismo, ¿no? Yo quería comentar algo que me has hecho recordar. En las noticias aparecía una señora, ¿no? En la época en la que difunden el primer dato de recesión, una señora en un puesto de mercado, y la señora decía, no sé qué significa recesión, pero la gente dice recesión y ya nadie viene a comprar, ¿no? Entonces es como que, porque obviamente no lo escuchábamos desde los finales de los 80, ¿no? Pero entonces, yo creo que en resumen, Omar, respondiendo a tu consulta, mira, por un lado, como bien lo dice Jorge, optimismo, ¿no? Hay que tener optimismo porque tenemos bases de que agarrarnos, ¿no? Todos, de alguna manera, nuestro país es resiliente, ha crecido, nadie nos va a enseñar a ser emprendedores a los peruanos, somos posiblemente de los países más emprendedores que hay en el mundo, ¿no? Y salir de esa situación. Pero por otro lado, control. Hay que tener mucho control. Es como esa dicotomía que debe tener en el cerebro, ¿no? Por un lado la innovación y esa mirada y ese crecimiento que siempre debes estar mirando en otros mercados y en generar valor, generar más valor o generar nuevas oportunidades de negocio, nuevos segmentos, nuevos mercados, pero por otro lado tus herramientas financieras de control. Ese demonio que te tiene que estar diciendo, ten cuidado que te puedes quedar sin liquidez. Para eso se necesita educación y justo lo que hablábamos, ¿no? Aquí estamos en un espacio académico, ¿no? Posiblemente el más importante del país, pero
A veces, no todos los emprendedores, no todos estos 3 millones de emprendedores tienen las opciones de llegar. Y la prensa, en ese caso, tiene una labor enorme de difusión, ¿no?, de educación, de enseñar estas herramientas, incluso a veces básicas, para la gestión de estos emprendedores, ¿no? Este caso que he puesto es un caso real de un emprendedor que tiene varias sedes en Lima, y que ha encontrado una buena oportunidad de negocio, pero no sabe realmente cómo gestionarlo y ha estado a punto de quebrar. Y sobre ese punto, justo que me comentabas, José, que tiene que ver con una palabra que es clave, que tú la has, digamos, trasladado, manifestado durante tu exposición, la importancia del orden. ¿Cuán importante es que los emprendedores, incluso que las familias o que uno mismo, un trabajador que tiene sus ingresos, que es dependiente, tenga orden en su día a día, que tenga orden en el manejo de sus ingresos y de sus egresos? Porque, claro, tú me comentabas, ¿no? Este emprendedor que no es pequeño tampoco, tiene varias sedes y uno se sorprende de que alguien, digamos, que factura millones de soles, sea tan desordenado. Entonces, ¿cuán importante es el orden? Nos falta orden, tenemos mucho emprendedurismo, pero nos falta ser más ordenados quizás, Jorge. A todo nivel, o sea, a nivel de personas, como tú bien dices, Omar, y a nivel de empresas, somos muy desordenados. En Perú somos muy... A ver, lo pongo de esta manera. Nosotros a nivel personal, mientras haya plata en la cuenta del banco o en el bolsillo, gastamos y no nos damos cuenta cuánto gastamos. Y recién, cuando está por llegar, ya son sacar la plata y está por llegar el sueldo, empezamos a dramatizar un poco de por dónde se fue la plata. Pero la verdad es que somos muy desordenados, ¿no? Y yo creo ahí que es importante, hay 3 cosas que nos faltan. Vamos, planificación, que tiene que ver con el orden, nos falta mucho comparación, ahorita explico a qué me refiero, y control. A ver, planificación. Ahorita, por ejemplo, se vienen los gastos escolares, para muchos que son padres de familia. Entonces, y lamentablemente, como desordenados, no hacemos la planificación de lo que vamos a gastar, ordenamos oye, esto voy a gastar más o menos en la matrícula, en la pensión, en la lonchera, en los útiles, en la movilidad escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si nosotros hiciéramos ese ejercicio, podemos empezar a buscar con tiempo, por ejemplo, los uniformes, los zapatos, las zapatillas, los útiles, etcétera, y podemos empezar también a, incluso si no sé que no me va a alcanzar, a financiarnos con tiempo. O sea, pedir opciones de financiamiento más baratas en vez de estar reventando la tarjeta. Entonces, planificación es un tema importantísimo que nos está faltando. Lo otro es comparación. O sea, si yo planifico, una consecuencia es que puedo comparar alternativas, pues. Quiero comprar los útiles, me voy a una feria, me voy a una tienda especializada, me voy a un supermercado y voy viendo alternativas, porque claro, si no planifico y las redes y mis hijos empiezan el 4 de marzo y el día domingo 3 recién me pongo a buscar, voy a comprar caro o voy a comprar mal, ¿no? Y lo tercero, control, ¿no? A veces la gente hace su presupuesto y dice, ya lo hice. Ya, pero ahora toca revisar si cumpliste o no cumpliste, pues. O sea, a nivel de empresa también, ¿ah? Yo asesoro a muchas empresas, un buen número, casi todas familiares, y una de las cosas que les digo a veces es, oye, ¿tienes un presupuesto? ¿Cómo sabes si estás bien o mal? ¿Te vas a contratar contra el año pasado? Pero si el año pasado era totalmente distinto a este. Había yacu, había de alguna manera ciertos conflictos sociales en esta época. No te puedes comparar tu resultado de enero 2024 con enero 2023, porque son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, y claro, no estamos acostumbrados ni como personas ni como emprendedores a hacer presupuestos y menos a controlarlos. Entonces es importante también usar este tipo de herramientas para justamente tener un orden. De verdad, siendo ordenado y siendo estructurado, la plata te alcanza. La plata te alcanza. Ganes poco, ganes mucho, te va a alcanzar. Porque vas a poder aterrizar a tu realidad y vas a poder manejar mejor y vas a tener incluso capacidad de ahorro. Pero si soy desordenado, pues evidentemente voy a disparar por todos lados y no me va a alcanzar. ¿Y hay una relación directa, José, entre, digamos, el desorden y la mortalidad empresarial? Casi es la explicación, ¿no? La explicación directa, porque el desorden te lleva a la falta de liquidez y la falta de liquidez es el principal motivo de la muerte, ¿no?, de las empresas. Entonces es una correlación directa, digamos, ¿no? Ahí yo quería comentar algo respecto a lo que escuchaba la vez pasada Jorge en uno de los medios que decía, perdón, que
que lo acaba de decir ahorita, ¿no? Pero me gustaría que esto quede claro, y a ver, Jorge, si lo puedes explicar un poquito más a detalle, que es el tema de, ahora que se vienen los gastos escolares, ¿no? Las personas tienen dos opciones, o pides un préstamo o lo pagas con tu tarjeta de crédito. Bueno, los que están bancarizados sí tienen tarjeta de crédito. La mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Gastan con la tarjeta de crédito. Jorge, ¿cuánto más en tasa de interés pagas con una tarjeta de crédito comercial en promedio versus lo que puedes conseguir con un banco? Y eso cómo se traduce en soles, en plata, ¿no? Pues digamos que, no sé, una lista escolar te cueste 1.000 soles. Sí, a ver, la tarjeta de crédito no es el diablo, para empezar. ¿Ah? Yo siempre veo como, o sea, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, depende de cómo la sepas usar. Es como el cuchillo. El cuchillo no es malo. Con un cuchillo puedes cortar la carne y cocinar, pero con el cuchillo también puedes apuñalar a alguien. El problema no es el cuchillo, el problema es quién usa el cuchillo y para qué lo usa. Y lo mismo con la tarjeta. Entonces, hay que saber usar la tarjeta. Y la tarjeta es un buen producto, a propósito de lo que comenta Pepe, pregunta Pepe, los gastos escolares, en dos ocasiones. Cuando tú haces la compra de los útiles, que ponte que sean los 1.000 soles que comenta Pepe, y lo pagas cuando llega la fecha de pago, ¿no? Lo que se llama crédito directo, 0 cuotas, o cuando agarras una promoción de 0 intereses. ¿No? De repente esta tienda te dice, oye, tus gastos escolares a 6 cuotas sin intereses. Ahí sí vale la pena. Pero si no hay ninguna de esas dos opciones, sino que yo voy a pasar mi tarjeta como cualquier día normal y fraccionarlo en partes, en 6 cuotas, entonces es carísimo. La tasa de interés promedio está por encima del 65% al año para compras en establecimientos y en efectivo vuelas a más del 90%. Versus un préstamo personal, por ejemplo, amarrado a mi cuenta sueldo, la mayoría recibimos nuestro sueldo pues, en un banco. Si yo pido un préstamo que se va a pagar con mi cuenta sueldo, puede tener una tasa por debajo del 20%. Estás hablando de pagar, no sé, pues, hacer un ejemplo burdo, de 400, de esos útiles de 1.000 soles, de pagar con la tarjeta 300 soles de intereses durante esos 6 o 12 meses, a poder pagar, pues, menos de 100 soles. Entonces, sí es una cantidad fuerte. El problema es que no planificamos, y claro, como compramos el día 3, cuando el colegio empieza el 4, no hay tiempo para un préstamo personal, pues. Entonces, agarramos la tarjeta y la fraccionamos, entonces terminamos encareciendo mucho el crédito, ¿no? Y sobre ese punto, para ambos, ¿no? Que tiene que ver, la planificación también tiene que ver con información. ¿Cuán informados estamos en general? Y no solo me refiero a la información, que también es importante, como tú le decías, José, de la tasa de interés de referencia del Banco Central, de decisiones que pueda tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque afecta directamente sobre cada uno de nosotros. ¿Cuán informados en detalle estamos de cosas tan del día a día como, oye, la tasa de interés de la tarjeta de crédito es 60%, 65%, y la tasa de interés de un préstamo personal es de 20%. ¿Realmente nos informamos? ¿Los emprendedores se informan antes de tomar decisiones? Omar, yo te digo, por lo menos con la muestra que tengo de las organizaciones a las que ayudo, que eso es es un mal endémico, ¿no? Hay poca información, o mejor dicho, hay poca información que se aprovecha, ¿no? que se analiza a profundidad, ¿no? Y los emprendedores, muchos de ellos, están preocupados en su día a día, ¿no? Están preocupados en las ventas, están preocupados en precisamente este círculo vicioso, porque si no tengo liquidez necesito las ventas del día para poder pagar los sueldos, para poder pagar el alquiler, para poder pagar la luz o el teléfono, los gastos corrientes. Y al final, cuando tengo que comprar materia prima, por ejemplo, para seguir produciendo, dices, oye, ya no importa, aprovecha ese descuento o pasa la tarjeta de crédito. Te aseguro, Omar, que te sorprenderías de la cantidad de emprendedores que terminan utilizando su tarjeta de crédito para poder pagar sueldos, por ejemplo, o para poder pagar alquileres, con su tarjeta de crédito, la personal. Eso es algo que se hace porque entras en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso tiene que ver con no controlo, si no controlo, gasto de más, si gasto de más, o doy crédito de más, si doy crédito de más, ingresa menos plata o se demora en ingresar esa plata. Entonces llega el momento de la obligación y tengo que pagar, bueno, pasas la tarjeta de crédito, ¿no? Y como bien lo dice Jorge, estamos hablando de una diferencia, pues, de cuando si lo haces de manera programada, podría pasarte, a todas las empresas le puede pasar, que de pronto, pues, un mes, no sé, 1, 2, 3 meses al año, las cosas no salieron bien como lo habías proyectado, te metiste en una inversión y la verdad es que el mercado no está respondiendo bien a esa decisión que tomaste, pero si lo haces con planificación, puedes tomar un crédito para asumir las deudas, sobre todo de corto plazo, ¿no?
pero no utilices en ese caso la tarjeta de crédito, porque eso puede ser, como bien lo dice Jorge, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Porque a veces, para digamos, lanzarte la pelota, Jorge, a veces tú como emprendedor puedes conocer muy bien el sector, es decir, tu padre ha sido panadero, tu abuelo ha sido panadero, conoces el mercado de las panaderías, sabes cómo se mueven los clientes y los proveedores, pero no necesariamente conoces todas las variables que son claves para el crecimiento y desarrollo de tu negocio, para pasar de tener 2 panaderías a pasar a tener 10 o 15 panaderías. Sí, esto pasa mucho ahí, Mario. Yo creo que, sí, mira, dentro de lo malo que tuvo, y evidentemente la mayoría de cosas se fueron malas, la pandemia de COVID-19, algo bueno que generó, tanto en las empresas como en las personas, fue una mayor conciencia de que pueden pasar estas cosas y de que tienes que estar preparado para estas cosas. Entonces yo tengo la oportunidad de asesorar alrededor de unas 8 o 10 empresas y vi gratamente cómo de alguna manera en esa época de crisis empezaron a analizar más información, empezaron a mirar más y a cuidar más cada sol. Y eso también a nivel personal, nosotros también. Empezamos a ser conscientes de que sabemos que cuidar la plata. Y creo que eso ha despertado un mayor interés que antes, por este tema de la educación financiera, del profesionalizar los negocios, ¿no? Y en ese escenario un poco lo que comentabas, Omar, mira, yo tengo oportunidad de trabajar con, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero uno de los clientes que yo, bueno, amigos, que es amigo mío, un señor que tiene una marca de ropa y vende alrededor de 30 millones de soles al año, empezó vendiendo pues, polos piratas en las Malvinas, ¿ya? Y nunca pisó la universidad, ¿ya? Pero en su negocio nadie le gana. Pues. Entonces, claro, llegas a, como dice Omar, llegas a un nivel en el cual ya llegas a un nivel de ventas y de crecimiento en el cual ya no puedes seguir creciendo si no profesionalizas el negocio. Entonces ya tú dices, oye, ya, claro, a mí nadie me va a hablar de, mi amigo nos dice, a mí nadie me va a decir pues, cómo se corta una prenda, ni cómo se trabaja un avión. Pero, claro, pero yo no manejo pues herramientas como un presupuesto, como de repente hacer un perfil de puestos para un gerente que quiero contratar. Entonces ya empiezas a tomar algunas herramientas de gestión, ¿no? Y claro, ahí creo que también ha habido mucho más apertura que antes, ¿no? Los mismos empresarios, emprendedores, saben que ya no pueden seguir avanzando, seguir creciendo si no te abres un poco a la profesionalización del negocio, ¿no? Y ahí creo que también eso tiene que ver con buscar no solo información, sino conocimiento, ¿no? Y creo que esa es una buena noticia, ¿no? Yo veo mucho interés de muchas empresas, repito, donde el emprendedor conoce su tema, pero al derecho y al revés, pero necesita más herramientas para seguir creciendo y se está viendo más eso, ¿no? Y eso creo que habla muy bien también del emprendedor peruano, ¿no? O sea, el peruano tiene un espíritu emprendedor enorme y ahora lo está complementando con gente profesional que complementa un poco y hace un buen equipo, ¿no? El que sabe del negocio y el que sabe de alguna manera el tema de gestión. Y a ver, acá lanzo una pregunta que puede parecer un poco ilógica. ¿Siempre conviene seguir creciendo en el Perú? Y lo pregunto porque, claro, ustedes que asesoran a empresas habrán escuchado a más de uno de estos emprendedores que dice, mira, si yo sigo creciendo, ya voy a tener a la SUNAT respirándome por acá, a la SUNAFIL respirándome por aquí, el alcalde tal queriendo cerrarme el negocio para ver si sale alguito por allá. ¿Cuán fácil, para hacerlo más directo, es lidiar con ciertas entidades del Estado y cuánto pueden llegar a limitar o desincentivar el crecimiento de las empresas? Sí, Omar, mira, me has hecho acordar a este concepto que en el mundo del emprendimiento se le llama el Valle de la Muerte, ¿no? Tú creces, tienes un local, 2 locales, 3 locales y hasta ahí, de alguna manera, todo lo que estás haciendo lo has hecho de manera casi intuitiva, ¿no? Pero luego das el paso al 4., al 5., al 6. local y pasa lo que acabas de decir. Tienes a la SUNAT metida, en la SUNAFIL y entras en pánico.
me voy directamente a la solución y a la respuesta a tu pregunta. Sí, siempre es bueno crecer, siempre necesitamos crecer. O sea, todas las empresas que nosotros vemos, nuestros ejemplos peruanos fantásticos, los AGE, los Credicor, los Belcor, ¿no? Todas estas empresas que son orgullo, los Gloria, qué sé yo, que son orgullo peruano, han pasado por esto, también han sido emprendedores en su momento y poco a poco han ido creciendo y han tenido que tomar decisiones complejas. Lo que dices es totalmente cierto, ¿no? A veces llega un momento en el que el Estado se convierte en una traba para tu crecimiento y te desincentiva, ¿no? Por eso nosotros, bueno, ya aquí en temas específicos, el Perú tiene uno de los costos laborales más altos del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, es uno de los pocos países donde los trabajadores, voy a decir algo impopular, pero donde los trabajadores tienen 30 días de vacaciones. Hay pocos países en el mundo donde hay 30 días de vacaciones, los formales, ¿no? Los trabajadores formales, ¿no? Y eso es porque la reglamentación de alguna manera impide el crecimiento de las organizaciones. Entonces, el Valle de la Muerte significa yo crezco hasta un nivel donde con mi propia inspiración o con mi propio conocimiento intuitivo, esto que recibí de mi padre, de mi abuelo, eso me da para crecer, para tener 2 locales de panadería que atienden pues a 2 barrios distintos. Pero si voy a dar un siguiente paso, a un tercero o cuarto, esa panadería indefectiblemente va a atender a nuevos clientes más corporativizados, empresas formales y demás. Y ahí lo que necesito es conocimiento, lo que necesito es lo que dice Jorge, traer profesionales que me puedan ayudar en ese crecimiento. La respuesta es sí, siempre, empujémonos a eso, a crecer siempre, ¿no? El miedo a la SUNAT, el miedo a la SUNAFILO, el miedo a las organizaciones, bueno, es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Eso no va a cambiar por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y tenemos que aprender con las herramientas que tenemos, todas las herramientas legales, todas las herramientas por el camino de derecho, ¿no? De poder capear este espacio y que al final se terminen convirtiendo pues, en un problema del que podemos salir con el crecimiento. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy emprendedor, por si acaso. Yo soy emprendedor y me ha pasado esto también, ¿no? Estos ejemplos de temas de liquidez y demás, me ha pasado también a mí, ¿no? Y he aprendido con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? A veces también cerrando operaciones, ¿no? Y no me avergüenzo de eso, ¿no? Es algo que he aprendido y que ahora puedo sentarme con alguien y decirle, no cometas este error, porque esto es lo que te va a pasar, yo ya lo viví. Y si bien, creo que, no sé si coincides, Jorge, con esta idea de que lamentablemente el Estado no termina siendo el mejor aliado del emprendedor, sino todo lo contrario, pero ¿cuán importante es que tenga como aliado al sistema financiero? Porque también sabemos, y se ha expuesto aquí, que para seguir creciendo tú necesitas pues apalancarte justamente de financiamiento. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe y con Omar de que a veces el Estado no ayuda, ¿no? O la mayoría de veces el Estado no ayuda. Y promueve lo que se llama el enanismo empresarial, ¿no? O sea, que tengas miedo de crecer porque si no te van a mirar ya como importante y te van a empezar a caer todos, ¿no? Eso existe, ¿no? Y creo que faltan un poco más de incentivos para que uno tenga la motivación de seguir creciendo sin que se sienta tan apretado o tan ahorcado. Ahora, en ese sentido creo que el sistema financiero, a pesar de lo que la gente pueda creer, ha hecho bastante por el emprendedor, bastante. O sea, en el año, hablemos, 2007, 2006, digamos, el sistema financiero empezó a mirar a los emprendedores. Antes, el crédito al emprendedor era parte de la ayuda social. De hecho, el primer banco que se enfocó en microempresas nació como un proyecto social. Entonces, el dueño era una ONG, porque eso era un tema de asistencialismo. Vamos a ayudar a los pobres emprendedores. Vamos a hacer responsabilidad social. Pero después se dieron cuenta, y acá en Perú desarrollamos mucho lo que se llama tecnología crediticia, incluso para poder evaluar informales, ¿no? Gente emprendedora que no boleteaba, que no tenía su gente en planilla, ¿no? Y se hizo mucho. Acá fuimos pioneros mundiales en ese tema. No se dice mucho, pero eso es cierto, ¿no? Y hoy día, pues, las cajas, las empresas de crédito, las microfinancieras, las mismas cooperativas, tienen muchas herramientas para el emprendedor. O sea, el sistema financiero ha ayudado más que el Estado. Lo pongo así en frío porque es cierto. Claro, evidentemente, a tasas grandes, sí es cierto, porque el riesgo es alto, ¿no? Porque se sabe que, a ver, lo pongo de esta manera, la estadística dice que 1 de cada 3 empresas, solo una
de 3 sobrevive 2 años. Entonces tú como banco, si le vas a prestar plata a una empresa, le vas a pedir por lo menos 1 año, y si tiene 1 año existe todavía la probabilidad de que no sobreviva otro más. Y al tener más riesgo le vas a cobrar más tasa. Pero eso es un círculo virtuoso, porque si la persona paga puntual, después le dan un segundo crédito más barato, después le dan un tercer crédito más barato, después viene el banco grande y dice, tú has demostrado que eres bueno con los chiquitos, ven para acá. Y esto existe. Y hay muchas empresas que empezaron con un préstamo al 60, 70, 100% de tasa, y hoy ya son clientes pues, que tienen tasas de 12, 13. Entonces creo que ha habido mucho acompañamiento del sistema financiero. Como digo, se dieron cuenta que no era un tema solamente asistencialismo, sino un negocio interesante, y hoy día pues hay un sistema financiero bien desarrollado en el caso de emprendedores, incluso de gente informal, que el COVID los ha golpeado, definitivamente, porque el riesgo ahí se disparó, pero creo que se está volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Entonces ahí creo que hay cosas buenas que hemos hecho también como país, como el tema del sistema financiero que acompaña al emprendedor, y creo que el Estado tiene que tomar ese buen ejemplo también para acompañar al emprendedor, más que empezar a apretarlo cuando crece, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Y ahí yo quiero comentar algo, ahí Omar, tirándote la pelota también para que se haga una labor de análisis, ¿no? Desde diversas perspectivas. Pero, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, no solamente es importante tener buena intención, sino que hay que conocer cómo funciona el mecanismo por dentro para que esa buena intención se convierta en una estrategia que sea eficiente, ¿no? ¿Qué pasó con las empresas o los clientes que tomaban créditos por más del 100, 120, 130% en entidades financieras? ¿Cierto? Eran clientes de alto riesgo y las entidades financieras los evaluaban como clientes de alto riesgo, entonces les voy a cobrar más de lo que le cobro al promedio. Y entonces viene un iluminado, un congresista iluminado y dice, oye, ¿sabes qué? No es justo de que a nadie se le cobre más del 100%, ¿no? Entonces hay que establecer un límite del 100%. ¿Y qué hizo con ese emprendedor? ¿Qué creen que hizo con ese emprendedor? ¿Qué pasó con ese emprendedor? ¿Va a dejar su negocio? ¿Va a dejar de producir? A ese señor lo han llevado a tomar créditos en el mercado informal. Estos créditos que todos vemos en el mercado informal y que terminan incluso atentando con la vida de los propios emprendedores. Yo ahí por eso te decía que hay que investigar un poco más sobre cuánto ha impactado esa mala decisión para mí es una mala decisión de establecer un límite en el impulso, digamos, a sacar a estas personas del sistema financiero formal y que hoy tengan que asumir que tomar créditos en el sistema informal arriesgando su vida. Y lo otro, para complementar lo que dijo Jorge, es el tema de la tecnología, ¿no? Todas las billeteras digitales han ayudado un montón hoy día. Los Yape, los Plin, ya saben todo, cómo compramos, ¿no? Y para un negocio, para una bodega, ya saben a qué hora tienes clientes, qué es lo que compran la mayoría de tus clientes, qué es lo que compran más, cuánto pagas, a quiénes le pagas. Entonces, toda esa información ya las tienen y ya se está convirtiendo eso en productos financieros y eso es algo que debemos alentar. Y el Estado debe ayudar a eso, a que todo el mundo ojalá podamos tener estas billeteras financieras y que cada vez llegue a todo el país. Y es una forma de sumar al sistema financiero a todas las personas que a veces están fuera de él, ¿no? Así es. La fintech, sí. Impulsarlo. Y que hoy le prestan además las fintech a los emprendedores con tasas competitivas, ¿no? Así que es interesante, pero solo a la pregunta y el comentario que hacías, pues sí, lamentable, ¿no? Muchas veces el Congreso de la República ha impulsado medidas que supuestamente se escuchan o parecen muy saludables, muy positivas, pero que terminan generando el efecto contrario de lo que esperan y es lo que ha pasado y la data sí existe, ¿no? Yo no la tengo con exactitud en la cabeza, pero la última vez que pudimos conversar con Socorro Geisen, la jefa de la SBS, nos dijo que el cálculo de emprendedores que habían salido del mercado era decenas de miles. Mira, más de 500.000 de emprendedores salieron con la ley. Esta ley de tope de tasa de interés que data de 2021, en marzo de 2021 salió esta ley. Y solo un dato para complementar lo que decía Omar y Pepe. Según el IPE, el Instituto Peruano de Economía, hay 600.000 personas en el gota a gota, 600.000.
¿Ya? La mitad, 300.000, estaba en el sistema financiero. Y hoy día, ¿por qué no está? Por el tope de tasas. O sea, esta gente, esta ley del Congreso, sacó a la gente del sistema financiero y la condenó a los delincuentes. Entonces, claro, eso es un populismo, pues. Es una ley que aparentemente es buena, porque claro, ¿quién dice, oye, quién no quiere que le cobren menos por su tarjeta de crédito, por su préstamo? Claro, pues hay que poner un tope a las tasas, que no se cobre más. Pero cuando entiendes el trasfondo, que la tasa tiene que ser alta para compensar el riesgo alto y que después, conforme uno paga bien, se va nivelando, cuando entiendes bien eso técnicamente, entonces dices, oye, aguanta, al poner un tope a la tasa estás condenando a la gente que recién entra al sistema financiero a que no entre, y lo mandas con el delincuente, que no solamente te cobra tasas en promedio 800% al año, según el BCR, sino que además tiene métodos de cobranza delincuenciales, porque claro, si no pagas, en el mejor de los casos van y se llevan tu mototaxi, y si no te pueden asesinar. Y Entonces, no puede salir nunca. Claro, entonces eso se llama populismo, pues. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Bien fácil, derogar la ley. Ya, pero ¿quién se come el pleito, pues? A ver, ¿a qué congresista o qué ministro va a salir a decir, quiten la ley de los topes de tasa? Porque ahí van a salir los demás que van a decir, ahí está, pues los amigos de los oligopolios, de los monopolios, de los grupos de poder. Y la verdad es que este tope de tasas, solo para terminar, este tope de tasas al Banco Grande le hace cosquillas. Porque el Banco Grande no le presta a los informales. A quien está perjudicando ese tope de tasas es a la cooperativa, a la microfinanciera, a las cajas, porque ellos son los que la tienen informales. Al Banco Grande le hace cosquillas, se ríe de ese tope de tasas. Entonces hay que entender bien para poder opinar. El problema es que acá somos muy sueltos para opinar, ¿no? Y no conocemos las cosas. Entonces, eso se llama populismo, como dice Omar. Perdón, que te corté. La letra, cosa. Yo recuerdo cuando tengo una empresa de servicios, cuando empezó la cuarentena, no sé cómo cayó del cielo la declaración, que nunca la habíamos sacado porque el contador que teníamos realmente era una persona que ni sabíamos que era la y se había como apuntado una cantidad de 6 euros. Era que me preguntaba, ¿contador no hay? Entonces, ¿qué sucede? Que salió reactivo. Muchos de mis amigos se compraron un carro, se dieron la gran vida y un gran porcentaje no pagó. Pasó reactiva y vinieron los préstamos, esto de la liberación de la que tú veías que se cambió. La FP. Nosotros empezamos a trabajar rápido porque nosotros somos un servicio estratégico de energía. Entonces yo pasaba por y tenía pasado, ¿no? Tenía que comprar televisores, laptop, relojes, cosas que no servían para nada. Y yo coincido con su marido de que todo parte de la educación. A nosotros nos ha pasado eso, que ahora nuestra tasa ha bajado sensiblemente el banco, porque no nos endeudamos. Y al revés, si hacemos lo inverso, cada vez que podemos pagamos nuestra deuda, porque nadie sabe qué va a pasar el otro momento, preferimos no tener deuda. En vez de tener dinero tenemos materias primas, Buenísimo. ¿no? Insumos, ese tipo de cosas. Pero hoy día ha salido Impulsa. Y de 10 amigos que he hablado, ninguno quiere tomar. Porque primero que la tasa no es como la de reactiva, no sé si ustedes saben. Reactiva fue 1.5%. Y reactiva fue en promedio 1.5%. Impulsa, no, reactiva. Impulsa está en 13, más o menos. 12.9. Aporto y herencia. Un año de gracia. Entonces, conversando con varios le dije, no, ¿para qué? Nadie quiere tomar Impulsa. Justo yo quería saber su opinión, porque en este momento los bancos están muy agresivos prestando plata. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el? Porque te va a costar. Y el margen no lo fija uno, el margen lo fija el mercado. Ustedes saben mejor que yo eso. ¿Quién fija el precio?
A ver, hay un problema, y esto pasa en el nivel empresarial, pero también personal, que a veces, claro, hay un exceso de liquidez ahorita porque hay muchos clientes riesgosos a los cuales los bancos ya no le están prestando. Entonces, están buscando los buenos clientes. Hay que tener un poco más de cuidado también, y justamente lo que decíamos al inicio, si yo planifico mi negocio, mis finanzas personales, yo puedo saber que de acá a un año voy a ganar esta plata, o de acá a 6 meses, ¿no? O sea, no sé, yo planifico que de acá en junio tengo que pagar la cuota de ingreso del colegio de mis hijos, y necesito 100.000 soles. Ya, pues ya yo puedo planificarlo, pero si no lo planifico, no puedo tomar un crédito por gusto, y eso pasa mucho. Y a veces el mismo banco, el funcionario del banco, claro, a él le interesa colocar, pues él quiere venderte. Pero dice, pero señor, ¿usted cuánto necesita en su negocio? ¿30 pesos? No, le doy 100.000. Usted califica para 100.000, de repente con esos 70.000 hace un proyecto, hace una ampliación, y tú no lo tienes en el radar. Ay, así mejor por si acaso. Y pasa un montón. Entonces hay que tener cuidado con eso, no pedirnos, si no planifico, tampoco me endeudo bien, pues. Da consecuencias. José, por favor, unas palabras finales que ya estamos volando un poco en tiempo. Sí, bueno, en línea con lo que hemos venido comentando, ¿no? Mire, hay experimentos, aquí voy a poner un poquito técnico, de economía conductual, ¿no? Esto que ahora está revolucionando la economía. De hecho, Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo, ¿no? Fue un revuelo. Que ha logrado probar que cuando tú tienes exceso de recursos, gastas más, definitivamente, ¿no? Entonces, en el mismo símil, el mismo ejemplo que pone Jorge, a veces decimos, oye, yo compro más productos, ¿no? Compro un saco de arroz, digamos, ¿sí?, de 50 kilos, para ahorrar, porque ahorro pues por la compra, en el precio unitario ahorro, pero no te das cuenta que gastas más rápido ese saco de arroz que si compraras 50 bolsas de 1 kilo, ¿no? Y es lo mismo que pasa también hoy con el tema de las billeteras digitales. Hay que tener cuidado también desde el lado del consumidor, ¿no? Como no tenemos el billete y se hace más fácil, pues gastas más rápido. Está totalmente probado esto. Entonces, en línea con lo que dice Jorge, hay que tener cuidado, ¿sí?, con no exceder en los créditos, con no exceder en los recursos que no necesitemos. Lo que necesitemos, que sea lo justo, y planificar con orden, con control, para no caer en estas trampas, principalmente de la liquidez, que nos puede hacer quebrar a todos, ¿no? Perfecto, y Jorge, unas palabras finales. A ver, un poco redondeando con lo primero que empezamos, ¿no? Los peruanos somos resistentes a todo, hemos pasado más cosas que cualquiera en la región. Y entonces una recesión, y una inflación de 9%, una crisis de tantos presidentes, nada de eso no ha podido tumbar al emprendedor peruano y a la resiliencia peruana. Entonces, confiemos en nosotros mismos y seamos un poquito más optimistas también de lo que puede pasar en el futuro. Al final depende de uno también, hay que hacernos responsables. Si yo soy responsable, mi entorno será responsable. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? Y siempre importante, y felicito a los que están presentes, es importante el que uno se quiera, o sea, siempre busque actualizarse, informarse, conocer más, ¿no? Eso es una tendencia que creo que nos ha dado el COVID, y creo que hay que felicitar también a la gente, al peruano en general, porque hoy día está más preocupado. Yo lo noto.
está más preocupado, más al pendiente, pide más información, no se deje estafar así nomás, ¿no? Y eso también habla mucho de esta preocupación y ojalá que sea algo que permanentemente siga creciendo, ¿no? Muchísimas gracias a Jorge Carrillo, a José Ruiz Díaz, expertos, profesores además de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias a la Pacifico Business School por habernos permitido llevar y poner este tema sobre la mesa. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado esta noche y muchas gracias también a los que nos siguen por las redes sociales. Esto está siendo transmitido por las redes de El Diario Gestión y también lo vamos a publicar evidentemente en nuestra versión digital y nuestra versión impresa. Y como bien comentaba Pilar Olivos de la Pacifico Business School, vamos a tener estos salones PBS todos los meses con diversos temas, con expertos de la talla justamente de Jorge y José. Y nada, muy buenas noches. Gracias. Gracias.